estudiar ingeniería, ¿en qué momento te diste cuenta que querías asumir pues un tema de liderazgo en los temas que manejas? Mira, yo tuve, digamos así, el desafío que tiene cualquier joven que es parte de una familia que llega a fin de mes con complicaciones y que se da cuenta ya desde el colegio que tiene que empezar a pensar de qué manera va a generar ingreso. Eso a los 15 años me llevó a empezar a estudiar para hacer páginas web en un momento donde no había redes sociales y por lo tanto los negocios necesitaban tener una .com, una .com.ar en el caso de Argentina. Y bueno, vi una beta, vi que ahí había una oportunidad de negocio y que sin embargo mi edad era una limitante porque con 15 años ir a ofrecerle a un negocio, hacerle una página web, era un riesgo para cualquier negocio contratar a un chico de 15 años. Yeah. Con lo cual lo que yo hacía era dejarles un precio absurdo. Yo les cobraba un 25% de lo que realmente costaba hacer una página web en ese entonces. Entonces eso me llevó a estudiar después ingeniería en sistemas, porque ya tenía familiaridad con la cuestión informática, quería pasarme además al mundo de la programación en serio. Y mientras tanto, como hobby, leía y escribía cosas políticas. Y cuando sale mi primer libro en el 2011 y veo que ese libro además tiene una buena recepción en el mercado y me vale una beca en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, tengo un contacto ya directo con la ciencia política, no como autodidacta, sino en el marco de una universidad, y vaya qué universidad, y regreso, tengo que volver a estudiar ingeniería en sistemas y digo, no, hasta acá llegué. Es decir, voy a tratar de hacer que esto funcione, que mi hobby se convierta en mi profesión. Entonces hubo una especie de traslado desde el hobby hacia la profesión que fue muy doloroso, que tomó mucho tiempo hasta poder estabilizarme económicamente. Yo me recorrí la Argentina como un vendedor ambulante de libros prácticamente, porque yo imprimía mi libro, lo financiaba por mí mismo porque no tenía ninguna editorial de peso, entonces cargaba maletas con libros y me iba a dar conferencias a lo largo y ancho de Argentina. Y bueno, fue toda una aventura. Fue una aventura. Había veces que apenas sí lo que se recaudaba con los libros funcionaba para poder pagar el autobús de regreso. Y había otras veces que el libro vendía un poquito mejor y decía, bueno, a ver, este mes puedo pagar la universidad con un poco más de tranquilidad y con un poco más de paz mental. Fue un desafío tremendo, pero funcionó. Pronto me convertí en un escritor, digamos, bestseller, y no solamente dentro de Argentina, sino en América en general. ¿Y cómo hacías para vender esos primeros libros siendo inicialmente totalmente desconocido y luego con temas que no eran fáciles de comercializar, verdad? Mira, entiendo que en este podcast pasarán también empresarios y que se hablará de negocios. Yo no creo ser un empresario, pero creo ser una persona que se las ingenia más o menos para salir adelante. Te voy a contar cuál fue la estrategia entonces. Sí. Yo a partir de los 16 años empecé a publicar cartas de lectores en diarios. En aquel momento todavía los diarios se leían, todavía era un producto masivo, hoy ya no lo son, pero en ese momento, fíjate que no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de que 7 años atrás. Sí. O sea, no, más, perdón. Estamos hablando de casi 15 años atrás, porque yo en ese momento tenía 16 años, bien, y ahora estoy ya un poco más grande. Entonces, yo mandaba mis cartas de lectores a diarios masivos de Argentina y al final vos tenés que poner tu DNI. Y además yo le agregaba mi mail a propósito y la gente del diario publicaba mi mail. Entonces yo empezaba a recibir mucho mail de gente que le había gustado la carta de lector que yo había enviado y entonces querían felicitarme, saludarme, darme su opinión. Y yo con eso empecé a armar un Excel con todos esos mails de personas que me iban escribiendo. Acordate, esta no era la época de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok. Claro. Solamente tenías el mail y tenías un Messenger. Entonces, haciendo ese trabajo de hormiga, después empecé a publicar en revistas barriales, en diarios un poco más pequeños, un poco más grandes, y armé una base de contactos en Excel con más de 8.000 mails.
Entonces, cuando yo escribí el primer libro y no tenía un centavo para poder financiarlo, y publicar un libro cuando no tenés un sello editorial atrás es caro, Claro. entonces dije, ¿qué hago acá? Tengo el libro listo, pero no tengo los recursos. Y se me ocurrió, en verdad se le ocurrió a Nicolás Márquez, él me lo sugirió, otro escritor, me dijo, bueno, ¿y por qué no haces una preventa? Que la gente te compre el libro antes de que el libro exista y vos te comprometés a enviárselo a sus hogares una vez que el libro ya esté listo. Bueno, está bien. Entonces armé un mail y les dije, miren, tengo este libro, este es el índice, esta es la tapa, que yo mismo la había diseñado, todo muy artesanal, ¿no? Pero no tengo los recursos para que este libro salga al mercado. Entonces, ustedes que son lectores míos, les ofrezco o les solicito en verdad el apoyo. Si ustedes me compran el libro anticipadamente a un precio menor de lo que va a salir en el mercado, yo me comprometo a enviárselos a su casa cuando el libro pueda finalmente ver la luz. No sé cuándo va a ser eso, depende de cuán rápido pueda juntar el dinero, pero yo les prometo que cuando el libro vea la luz, yo voy a ir personalmente al correo a enviárselos a su casa. Bueno, yo pensé que esto me iba a tomar por lo menos medio año en conseguir los recursos, y lo cierto es que en 2 semanas ya se habían vendido algo así como 700 libros inexistentes. Wow. Y yo, para poder financiar el libro, necesitaba vender algo así como 350, 400, máximo 500 libros. Wow. O sea, ya estaba teniendo ganancia. Ujú. Digamos así, ya podía realmente no solamente imprimir el libro, sino cubrir o empezar a cubrir los costos del envío del libro, que también iba a ser un costo. Así que el libro de inmediato fue a imprenta, y cuando el libro salió me di con que tenía que enviar 700 libros, que fue una locura. Y bueno, Bueno. es todo artesanal. Muy bueno, muy buena historia. Oye, a ver, este podcast, como te lo platiqué al inicio, se trata de cómo podemos construir una vida épica, una vida memorable, algo que valga la pena compartir y recordar. Y uno de los valores que nosotros tenemos como proyectos es la familia, como un punto importante, y el segundo, la defensa de la verdad, como un pilar de todas las acciones que deberíamos de tener como personas. Compromiso con la verdad. Cuéntame por qué es tan importante esos 2 puntos, o sea, la familia como un elemento indispensable de una vida épica, y el segundo lugar, por qué has estado dispuesto a veces a poner muchas cosas de por medio por hablar con la verdad, a pesar de estar en situaciones de confrontación difícil. ¿En qué momento tú dijiste, a ver, este es mi mensaje y voy a llevarlo a tope? La familia es indispensable para una vida épica porque una vida épica requiere de lazos significativos. Y no se me ocurre lazo más significativo que el lazo familiar. El lazo familiar es tan significativo que, por regla general, en la familia todos los miembros estarían dispuestos a dar la vida por otro miembro de la familia. Fíjate vos que en ninguna otra institución social eso se repite. Nadie daría la vida por un compañero laboral. Uno puede tener amistad incluso con un compañero de trabajo, o a veces no tanto, exactamente, pero por regla general, a ver, vamos a ver, si se está vamos a suponer, estás en tu oficina y se empieza a incendiar el edificio. Y la verdad que eso es un poco sálvese quien pueda. Y si alguien se mete en un cuarto en llamas a tratar de sacar a la secretaria que se quedó ahí, ese es un héroe. ¿Pero por qué es un héroe? Porque está rompiendo la lógica, porque es extraordinario. Porque claro, no es ordinario, es extraordinario. Claro. Supongamos incluso, a ver, por ejemplo, en un ejército donde hay héroes habitualmente. El mártir en una guerra es una situación extraordinaria. Claro. Es extraordinario. La regla general, incluso en la guerra, es al final del día, sálvese quien pueda. Es lazo social de la camaradería del ejército, por regla general, no lleva al heroísmo. El heroísmo es extraordinario incluso en la guerra. Incluso en la guerra. Y estamos acostumbrados a hablar de héroes de guerra, ¿no? Esto en general, en un grupo de amigos, es un lazo muy fuerte el de la amistad, muy fuerte. Es un lazo hermoso. Pero es extraordinario dar la vida por el amigo. Entonces, esto, que es extraordinario en todos los lazos sociales que podemos concebir, no es extraordinario en el lazo familiar. En el lazo familiar, natural. Imagínate, viene una bala contra tu hijo o contra tu hija.
no es extraordinario pensar que el padre pone el pecho. Es normal pensar que eso va a ser así. Viene una bala contra, no sé, contra tu señora, contra tu esposa. No es extraordinario pensar que vos vas a poner el pecho. Es lo esperable, es lo esperable. Nadie te va a dar una medalla de héroe, de algo. Es esperable. Entonces, el lazo más fuerte en términos sociales habido y por haber es el lazo familiar. Y ninguna vida épica puede tener lugar allí donde no se tienen lazos épicos. El único lazo realmente épico es el de la familia. Y ahora, el asunto de la verdad, que es el segundo punto, lo que pasa es que la verdad tiene que ver con la honestidad y con la autenticidad. Quien no dice la verdad no es ni honesto ni auténtico. Y para tener una vida épica hay que ser honesto. La masa es deshonesta. El hombre masa del cual hablaba Ortega y Gasset es deshonesto porque es maleable, porque se deja llevar por la corriente. Ortega y Gasset tiene en La rebelión de las masas, un filósofo español que escribió este libro célebre, ¿no?, de la filosofía del siglo XX, dice en una parte, estamos en los tiempos del dejarse llevar, del dejarse arrastrar por la corriente. El hombre masa se deja arrastrar por la corriente y las corrientes suelen ser mentirosas, suelen ser engañosas, suelen ser ideológicas. El hombre que se pone al margen de la masa y que por lo tanto es un hombre auténtico, abraza la verdad, no abraza la moda, no abraza la tiranía de la opinión políticamente correcta. Por eso es que yo prefiero decir las cosas que pienso. Claro. Y si hay alguien que no le gusta lo que pienso, pues mala suerte. Siempre que uno hable sobre temas importantes y lo haga con autenticidad, va a encontrar disidencia. La disidencia es normal y está bien. Muy bueno. Me encanta esa idea. Estuve leyendo tu último libro de La generación idiota y hablas de la sociedad adolescentrista, ¿no? Y yo creo que está relacionado a cómo las redes, la digitalización y la tecnología nos están haciendo idiotas. Mira, vamos por partes. Yo propongo en el libro la idea de que la cultura no es un fantasmita que esté en el aire, no es algo inmaterial. La cultura precisa de soportes materiales para difundirse, para existir. En un contexto tradicional donde la tecnología era muy rudimentaria, pensemos en sociedades antiguas, incluso sociedades medievales, la tecnología por medio de la cual la cultura se transmitía era la voz. La voz es una tecnología, el lenguaje es una tecnología, solo que es una tecnología rudimentaria. Un hombre prelingüístico es un total salvaje. El hombre pasa a ser hombre en la medida en que puede empezar a comunicar, porque con la comunicación se forma la cultura. La primera tecnología de la comunicación cultural se llama voz. Y aquellos que con la voz transmitían la cultura eran sobre todo los ancianos. Aquellos que habían vivido lo suficiente, habían adquirido experiencia y esa experiencia se cristalizaba en sus canas y que por lo tanto eran dignos de ser escuchados. Y la gente se reunía alrededor del anciano a escuchar lo que el anciano tenía para decir. Esto empieza a cambiar en el siglo XVI porque aparece una nueva tecnología de la comunicación cultural que es la imprenta. El mundo occidental empieza a llenarse de libros, folletos, folletines, opúsculos, grandes obras, pequeñas obras, obras de difusión, y esto hace que el anciano deje de ser tan necesario como antes. Además, a partir del mundo moderno, a partir de nuestra modernidad, el hombre pone los ojos en la frente y los quita de la nuca y quiere construir un futuro puramente humano, se desliga de la tradición y el adulto se pone en el centro. El adulto se pone en el centro de la cultura moderna, a partir sobre todo del siglo XVIII. En el siglo XXI ya no es el libro ni es la voz nuestra tecnología de comunicación cultural. En el siglo XXI nuestra comunicación cultural acontece sobre todo en las redes sociales. Y aquí la pregunta es, ¿quién maneja mejor que nadie las redes sociales? ¿Es el anciano? De ninguna manera. ¿Es el adulto? Tampoco. Es el adolescente.
Vivimos en una cultura adolescéntrica, como vos decías, porque aquel que mejor maneja los instrumentos de difusión cultural es el adolescente. Hasta tal punto que el adolescente ha creado las redes sociales. Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook. Sí. Además, hoy cuando una red social es abandonada por el público adolescente, se muere, se viene abajo. Por ejemplo, Meta, Facebook, que está hoy conceptuada como una red social de viejos, anticuados, ¿no? Y en cambio, cuando una red social empieza a recibir ese aluvión de adolescentes, dispara, por ejemplo, TikTok, Instagram, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay idiotización en las redes sociales? Sí, ciertamente lo hay, porque no puede haber una cultura significativa allí donde la psicología adolescente es la que la forma. Para que haya cultura tiene que haber raíz. Cultura viene de colere. Colere en latín significa cultivo, cultivar. Agricultura. La agricultura es el trabajo del hombre sobre la tierra para que la tierra dé frutos. La cultura es el trabajo del hombre sobre el espíritu para que el alma humana dé frutos. Sabiduría, virtudes, inteligencia, memoria, historia. Todo eso no puede tener lugar en las redes sociales porque lo que tiene lugar allí es una cultura adolescéntrica, signada por una psicología adolescente, psicología de la inmediatez. Todo tiene que ser ya mismo, todo tiene que ser muy cortito, muy digerido, muy vomitado. Hay un vómito cultural en las redes sociales. Si dura más de 1 minuto y medio, ya no te cabe en un reel. Ya no podés tener un reel. Si no es excesivamente divertido, le hace por divertido ver a alguien bailando con poca ropa o ver a alguien tropezándose con un palo y dándose contra la frente en el suelo. Le hace divertido un perro haciendo alguna travesura. Le hace divertido pegarle un tortazo en la cara a alguien, con una torta, con un pastel en la cara a alguien. Eso es lo que se viraliza al final del día. Eso es lo que tiene likes. Sí. Entonces, evidentemente, ahí no puede haber cultura. Ahí es una destrucción cultural. Es una destrucción cultural. Esa idea también está acompañada de que lo viejo es malo y lo nuevo es lo bueno, nada más, ¿no? Oye, Agustín, a ver, esa parte de compromiso que tienes tú con la defensa de la verdad te ha llevado a meterte a los temas más polémicos que hay en el momento, ¿no? El tema aborto, ideología de género, transexualismo, todo, ¿no? Y en muchos casos yo he sido testigo de que se ha visto también comprometida tu integridad, ¿no? Por la naturaleza de tus eventos, de tus conferencias y por los lugares a donde vas. ¿En algún momento te han amenazado a ti de muerte? Sí, muchas veces. Ahora, ¿cuán significativas o potencialmente ciertas han sido esas amenazas? Afortunadamente no lo sé. Claro. Pero mira, curiosamente las amenazas más fuertes llegan cuando uno se va a presentar en una universidad. Allí es cuando se disparan todos los dispositivos violentos que tienen mis enemigos para tratar de censurar un discurso que ellos consideran que no puede tener lugar en una universidad. Algo que en verdad va en contra del espíritu de la universidad como institución, porque la institución de la universidad está puesta allí para que se discutan ideas, no para que exista un pensamiento único. Pasa que hay mucha gente, hay una mafia universitaria que ha considerado que sus ideas eran las únicas válidas y que si esas ideas se ponen en cuestión, su lugar como casta universitaria se puede derrumbar. Eso no solamente pasa en la universidad, sino en muchas instituciones culturales. Las ferias del libro también suele pasar este tipo de cosas. A Pablo Muñoz le acaba de pasar eso, ¿no? Bueno, por ejemplo. Entonces está viendo el progresismo y el globalismo están viendo que hay una amenaza que se cierne sobre su ideología porque hay otras personas con otras ideas que empiezan a tener éxito. Empiezan a tener éxito en las ferias del libro, empiezan a tener éxito en el mercado literario en general, empiezan a tener éxito en redes sociales, empiezan a tener éxito en conferencias en universidades que se abarrotan de estudiantes. Cada conferencia que yo he dado en universidades han habido incluso estudiantes mirándolas desde las ventanas, porque ya no entraba más gente en los auditorios. Y yo, sin embargo, a esas universidades tengo que entrar con guardaespaldas armados,
precisamente por las amenazas a las cuales vos te referías. A ver, una de las últimas fue la Universidad de Costa Rica, una universidad estatal. Yo tuve que entrar con guardaespaldas armados y había gente muy violenta afuera tratando de estropear con violencia la conferencia que yo estaba dando. Tiraban piedras, golpeaban las ventanas del auditorio, golpeaban los muros, que eran unos muros, además, estos tipos que parecen hasta de cartón, ¿no? Estas construcciones típicamente norteamericanas que les haces así y suena hueco. Bueno, yo mientras tanto estaba tratando de dar la conferencia, habían puesto un altoparlante gigante, un altavoz gigante contra uno de los vidrios, entonces era una lucha a ver de quién tenía el sonido más alto. Mira, en ese momento lo más similar a ese acontecimiento era alguna escena del Señor de los Anillos, cuando los orcos quieren invadir alguna de las tierras de los hobbits, ¿no? Y adentro, lamentablemente, teníamos hobbits, porque nosotros somos hobbits. Claro. O sea, ¿en qué sentido somos hobbits? Que somos gente de paz. Los hobbits son gente de paz, Sí. que no están acostumbrados a la guerra. Y afuera tenés a todos orcos, que además están protegidos por el sistema universitario, están protegidos por el sistema mediático, porque encima llegan los periodistas. Por el sistema ven cultural. Exactamente. Hay toda una protección para no mostrar la violencia que generan esas personas. Entonces, cuando hay violencia, te pongo un ejemplo de aquí de Guadalajara. En el año 2019... entró un grupo de orcos feministas a incendiar los libros de hobbits. Que eran dos autores que son psicólogos. Y como el contenido, ellas interpretan que es contra la ideología de género, roban esos libros, roban las cajas de los libros del stand donde se estaban vendiendo esos libros, los llevan a un espacio de la propia FIL, ¿bien? Con la protección de la policía que no interviene frente a un delito que es robar libros, o la seguridad de la FIL que no interviene, y acto seguido incendian esos libros. Se da una escena más propia del nacionalsocialismo que de un contexto democrático del siglo XXI. ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Dicen, estamos frente a un acto de liberación feminista. Un acto de justicia feminista, una lucha contra el patriarcado. No estás frente a nada de eso, estás frente a intolerantes que están incendiando libros. Claro. Entonces, esa es la protección mediática. Cuando a mí me quieren estropear las conferencias en las universidades, incluso con amenazas de muerte, van a buscar la manera de titular algo así como protesta de estudiantes contra autor machista, homofóbico y transfóbico. Mentira. Los únicos fóbicos son ellos, que son incapaces de actuar civilizadamente, entrar en una conferencia, y si tenés alguna disidencia, siempre se abre el micrófono para que la gente pueda dar su palabra y dar su opinión o su pregunta o su inquietud. ¿Y cómo te preparas tú para esos momentos que ya sabes que los ves venir? Incluso antes de que llegues a esa ciudad, sabes que va a haber problemas y muchas veces no está dentro de tu control todo, porque ni siquiera tú estás organizando el evento. ¿Cómo te preparas mentalmente para esas situaciones? Mira, evidentemente no lo manejo muy bien porque tengo una gastritis crónica. O sea, no soy el más indicado para dar consejos de cómo manejar estas cosas. Hay muchas imponderables, hay muchas cosas que pueden acontecer y que están fuera de tu control. Mira, a ver, una de las cosas que yo pensaba en esa exposición en la universidad que te estaba contando recién era, mientras estaba dando la conferencia, por favor, que no vaya a ingresar ninguno de estos orcos, porque estaban incluso hasta forzando las puertas, que no vaya a ingresar ninguno con intenciones físicamente violentas en mi contra, porque hay guardias de civil que están armados. Yeah. Y si alguno de estos guardias de civil armados no es suficientemente profesional y no sabe manejar la situación, le puede meter un tiro. Claro. Y si terminan matando a alguien en una conferencia mía, adivina de quién es la culpa. Está muy claro. Entonces, claro, hay imponderables. Vos no podés manejar bien estas cosas. Digo, psicológicamente es muy difícil. Te pongo otro ejemplo. Una conferencia en Mendoza, Argentina. Estoy dando la conferencia, ingresan 10 policías antiexplosivos, la brigada antiexplosivos, con perros, porque había una amenaza de bombas colocadas en el lugar. Y vos no sabés qué puede pasar, ¿entendés? Entonces desalojan a la gente, pero no sabés si algo puede en algún momento llegar a explotar y generarle daño físico significativo, además, a alguien que ha venido a verte.
Con lo cual la responsabilidad es enorme. Aún así uno mantiene la calma. Yo por lo menos en mi apariencia mantengo la calma. Por dentro evidentemente están explotando mis órganos porque después, digamos, la gastritis crónica es dura. Claro. Hace 10 años tengo gastritis crónica. Hace 10 años que todos los días en ayunas me tengo que medicar. Bueno, son heridas de guerra. Ya. Oye, Agustín, a ver, hay muchas personas que estaban interesadas con que la gente no viera la película de Eduardo Verástegui de Sound of Freedom. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, lo primero a decir es que la gente que estaba interesada en que esa película no fuera vista no era la gente en abstracto, sino que era una gente muy concreta. Eran determinadas élites. Élites políticas, élites económicas, élites mediáticas. Tanto así que el mismo discurso atravesó los principales medios de comunicación global. Claro. Por ejemplo, la BBC, The Washington Post, The New York Times, por ejemplo, The Guardian, la revista Rolling Stone, la CNN, es decir, el diario El País, para hablar de ya un medio hispanohablante y probablemente uno de los más importantes del mundo hispanohablante, El País, de España. Y todos decían lo mismo. ¿Qué decían todos? Es una película conspiranoica, es una película ultra religiosa, fundamentalista, es una película trumpista, o sea, de partidarios de Donald Trump. Es una película para ancianos, decrépitos, ridículos. Ese era el framing, ¿eh? En teoría de medios se habla de framing como enmarcado. Toda noticia tiene más o menos visible un enmarcado. O sea, la noticia va a seleccionar ciertas palabras, ciertas imágenes, ciertos adjetivos, ciertas situaciones para dar una imagen general. Bueno, el enmarcado de todas las noticias, de los principales, sino de todos los medios de comunicación hegemónicos, eran estos que te estoy diciendo. Ultrarreligiosos, conspiranoicos, trampistas, ultraderecha y viejos ridículos. ¿Qué querían lograr? Querían disuadir al público de que continuara yendo al cine. Esta era una película, además, independiente, de bajos recursos, pero de una calidad cinematográfica excepcional, que no tenía nada que envidiarle a las mejores producciones de Hollywood y que planteaba además una causa real, que es el de la trata de niños, la explotación sexual de niños. Esto implica una red de una palabra que no la podemos pronunciar entera porque estaría comprometiendo tu espacio, tu contenido, pero que empieza con pedo. Y además se sabe que hay redes de poder de gente con mucho dinero, gente que está en política, gente que maneja organismos internacionales, gente que maneja multinacionales, gente que maneja medios de comunicación que les gusta ese tipo de actos sexuales. Y además no hacía falta ser un experto en estos temas. Te pongo un ejemplo. La agencia Bloomberg, una de las agencias de noticias más importantes del mundo, publicó una serie de artículos sobre esta película, todos muy peyorativos, todos muy negativos. Bueno, quien redactó esos artículos, si uno busca un poquito en internet sobre esta persona, te vas a dar cuenta que es un militante contra la despatologización y la aceptación de los movimientos a favor de los pedos, a favor de los pedos. Entonces, incluso sus vínculos eran explícitos. Había gente que está metida en esa red y que estaba incluso firmando esas notas con su propio nombre en contra de Sound of Freedom. Al final yo creo que todo este ruido, ¿verdad?, que hizo la película y la búsqueda de la desacreditación, creo que terminó generando un efecto contrario, sí, como pasa frecuentemente. Y bueno, creo que es una gran causa la que tiene ahí Eduardo y en general es una batalla que vale la pena dar. Agustín, ¿cómo crees que deberían de participar los empresarios en la batalla cultural? Porque, a ver, hay una frase que a mí me gusta que dice que los empresarios tienen mayor capacidad, mejores relaciones y por lo general también más recursos, ¿no? Y eso los compromete con las causas sociales. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en esta transformación
porque muchas veces si lo dejamos a los políticos, los partidos, bueno, ya sabemos algunos resultados que podemos tener, pero ¿cómo crees que debe ser la iniciativa privada en la participación social? Mira, lo primero que te diría es que los empresarios están muy afectados por una ética de la mera utilidad. Todo lo que ellos están buscando constantemente es negocio y están acostumbrados a eso porque a eso se dedican. Entonces, muchas veces cuando uno les va con temas culturales, no llegan a verlo porque tienen el chip metido de ¿y esto qué dinero me va a reportar? Es decir, muy bien, muy lindo esto, pero a la postre, al final del día, ¿cómo va a beneficiar esto a mi empresa? En mi experiencia, que es muy mala con empresarios, esto es lo que acontece, lamentablemente. No le pasa esto a la izquierda y a los progresistas. Ellos tienen filántropos que ponen mucho dinero sin esperar ningún retorno. Te pongo el caso de George Soros. George Soros tiene una fundación llamada Open Society. Cuando uno ingresa en los reportes financieros de Open Society, ve que Open Society ha destinado, o sea, George Soros ha destinado en Open Society Foundations más de 18 mil millones de dólares. No hay retorno posible. Si vos lo querés calcular, son fondos perdidos desde el punto de vista económico. Digo, no es que George Soros con eso logra tener un mega negocio y entonces va a tener un retorno mayor. Es desde el punto de vista del desprendimiento, es un desprendimiento real. Al favor y al servicio de causas negativas, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque con ese dinero se financian grupos abortistas, grupos feministas radicales, grupos a favor de la ideología de género, grupos racialistas que viven de fracturar racialmente a determinadas sociedades, grupos separatistas que viven de fracturar a las naciones, como pasa en España en este momento, por ejemplo. En fin, o sea, grupos que desde mi punto de vista generan un daño tremendo en términos culturales en la sociedad. Ahora, cuando vos pensás en sectores que podríamos, continuando con esta terminología, llamar muy genéricamente de derechas, cuando vos ves qué dinero hay ahí, no hay dinero. Te lo puedo garantizar. No hay dinero. Estamos viendo a ver cómo recuperamos el alquiler del auditorio vendiendo entradas. Claro. Estamos viendo cómo recuperamos impresión de libros tratando de vender libros en preventas. Yeah. Estamos viendo a ver cómo recuperamos el pasaje aéreo, que por supuesto no es en business, es el low cost donde mayor escalas haya para poder reducir los costos. Y la aerolínea low cost que te ofrezca el mejor precio y después estamos viendo a ver si las entradas nos dan para poder recuperar eso. Entonces, es un esfuerzo tremebundo porque nosotros estamos lidiando con mecanismos de mercado y ellos están lidiando con el dinero que les proviene de grandes magnates. Y entonces, yo me he reunido muchas veces con empresarios, también en este país, debo decirlo, en este país, y no. Siempre la respuesta es, bueno, no veo cómo eso va a ayudar a mi empresa. Es que no se trata de tu empresa, se trata de México. Se trata de esta sociedad, se trata de los mexicanos por nacer, se trata de la familia mexicana, se trata de las libertades individuales de los mexicanos, se trata de la libertad religiosa, se trata de la libertad educativa, y eso no te va a reportar económicamente. Entonces, redondeo, ¿cómo tratar de destrabar esa relación con los empresarios? Y tratando de ser francos con ellos desde el primer momento y decirles, miren, esto no es algo que esté pensado para que le dé más dinero a tu empresa. Esto es algo que está pensado para tratar de recuperar los valores de nuestra cultura. Y los valores son intangibles. Y hablando de México, ¿tú crees que México necesita un Bukele o un Milei? Mira, necesita un Bukele desde el punto de vista de la seguridad. La inseguridad ha aumentado desde AMLO. Una locura. Hasta donde yo entiendo, el narcotráfico debe estar bastante contento con el presidente actual, que llama a darse abrazos en lugar de balazos. Bukele hizo lo contrario. O sea, desde el punto de vista de la seguridad, lo que ha hecho Bukele es magnífico. Ha derrotado al crimen organizado utilizando todo el poder represivo del Estado, descubriendo una gran verdad. La verdad de que
el Estado es el monopolio de la fuerza y detenta una magnitud de fuerza que es capaz de aplastar en muy poco tiempo a cualquier organización criminal que le dispute el monopolio de la fuerza. La organización criminal, a diferencia del criminal individual, es una organización que termina disputando el monopolio de la fuerza, termina logrando zonas liberadas, termina logrando la complicidad de las fuerzas de seguridad. Baja las barreras, terminan imponiendo su propia ley y logran estados fallidos. El estado fallido es el estado que no puede imponer su ley. Entonces, ¿por qué el gobernante no aplasta el crimen organizado? ¿Es por un problema de recursos? ¿Es un problema de tecnología militar? No, es un tema de voluntad. Complicidad. En la mayoría de los casos. Y eso es lo que te muestra Bukele. Que al final era un tema de voluntad política. No es un tema de recursos, no es un tema de táctica, no es un tema de estrategia. Es voluntad política. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Claro. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Y hay que ir con toda la fuerza de la ley contra los violadores de los derechos humanos, los criminales organizados. Entonces, desde ese punto de vista, Bukele es un ejemplo. Además, es un ejemplo político porque tiene el 92,5% de la aceptación de su propio pueblo. Es el gobernante de América con mayor popularidad. O sea, es la democracia más perfecta de la región, porque la representación es la más plena de la región. Así de simple. Ahora, Milei, ¿por qué es un ejemplo para México? ¿Por qué podría ser un ejemplo para México? Bueno, porque es un libertario que viene a restituirle a la sociedad civil libertades individuales, que entiendo que en este país están significativamente reprimidas, libertades religiosas totalmente reprimidas. Hay sacerdotes que han sido procesados por sus homilías, que han sido perseguidos por la justicia por lo que dicen en sus propios templos. Aquí se atenta contra la libertad de los padres de familia a escoger la educación de sus hijos. Mirá lo que son los textos del CEP. Es un espanto, yo los he leído. Tenés desde confusión sexual, confusión de la identidad de los niños, demonización del hombre. Por ejemplo, hay un ejercicio que dice, es un cuadro donde ponen tareas. Todas son tareas domésticas. Lavar los platos, cocinar, planchar, son todas tareas domésticas. Y el alumno tiene que poner quién es en su casa el que hace esa tarea. Entonces, quién la hace siempre y quién nunca la hace. Tenés dos columnas. La hace siempre, no la hace nunca. ¿Para qué? Para que eso quede mamá, y la hace siempre. Papá, no lo hace nunca. Para meterle en la cabeza al niño, mamá es buena, papá es malo. Aquí hay una injusticia. Ahora me pregunto yo, ¿y por qué no ponen una serie de actividades que es el hombre el que la hace habitualmente? Claro. No sé, por ejemplo, cortar el pasto, arreglar las cosas de la casa que se han estropeado, claro, trabajar afuera de la casa la mayor parte del día, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, ese tipo de actividades que son generalmente masculinas, ¿bien? Claro. No aparecen. A propósito no aparecen. Entonces hay una demonización del hombre, hay una fractura adrede de la familia, hay una politización de los lazos familiares, hay un feminismo radical, hay ideología de género a tope. Pero mientras te venden ideología de género en esos mismos textos, pasas un par de páginas y vas a encontrar gigantografías del Che Guevara. Qué bueno que era el Che Guevara, cuando en verdad el Che Guevara creó campos de concentración para trabajos forzados de homosexuales en la península de Guanacavives. Entonces, es una cosa inaceptable. Te meten socialismo, te meten anticapitalismo, te meten resentimiento, te meten ideología de género. Entonces,
¿Por qué Milei puede ser un ejemplo para México? Porque bajo Milei esos textos no tendrían lugar. En la Argentina se va a acabar con eso, con el adoctrinamiento de niños. Se va a restituir las libertades religiosas, las libertades económicas, la libertad de la familia para escoger la educación de sus hijos. Entonces, en ese sentido, Milei claramente es un ejemplo para México y por eso López Obrador está tan nervioso con la victoria de Milei. Y sobre todo también yo creo que Milei viene de un origen, de un liderazgo que no viene también de los partidos, y eso creo que es algo pues, muy rescatable. Y a ver, Agustín, casi para terminar, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran más a menudo en una entrevista como esta? Mira, yo doy tantas entrevistas por día que ayer, por ejemplo, debo haber dado, no sé, capaz 14, más o menos. Que generalmente las preguntas Qué locura. generalmente aparecen, son variadas, entonces me obligan a ir de aquí para allí, para allá constantemente. Yo te diría, ya sé, en este tipo de charla que estamos teniendo ahora, la pregunta que me gustaría tiene que ver con qué está pasando en un nivel político profundo en el mundo en el siglo XXI, porque creo que estamos viviendo un punto de inflexión. El punto de inflexión es histórico, es decir, estamos en un momento radical, pero no nos damos cuenta todavía. El Estado-Nación está perdiendo sus atributos, está dejando de ser soberano. Si el Estado-Nación deja de ser soberano, significa que la democracia es un maquillaje, es una ilusión. Significa que hay entidades decisoras que están por fuera del Estado y que están diseñando agendas a las cuales todos los estados se deben arrodillar. La Agenda 2030 es el ejemplo más cabal al respecto. De un día para otro ocurre que hay algo llamado Agenda 2030. Nadie sabe de dónde salió, nadie sabe quién la redactó, nadie sabe quién fijó esos objetivos. Todo lo que sabemos es que todas las naciones tenemos que cumplir esos objetivos. Te tiene que cuadrar. Te tiene que cuadrar. Son 17 objetivos divididos en 169 metas. Es una especie de carta Santa Claus, una carta a Papá Noel, ¿no? Porque es todo muy bonito. Acabar con el hambre en el mundo, acabar con las enfermedades en el mundo. Es una cosa de un nenito de 5 años que le han dado la tarea de escribir una carta filantrópica a Santa Claus. Y te dicen que todo esto lo tenés que cumplir para el año 2030. Ahora, en la letra chica te viene un recetario que es el que no se ve atrás de esa cartita a Santa Claus. Y esa letra chica son, digamos así, proyectos políticos que Naciones Unidas uniformemente tiene para todas las naciones. Dice, ¿de qué vale mi democracia? ¿De qué vale el voto del pueblo? ¿De qué vale la mera noción de pueblo cuando quienes están dirigiendo los destinos de nuestros pueblos ni siquiera pertenecen a nuestros pueblos? Son burócratas de élites internacionales. Eso se llama globalismo. El globalismo es el dominio progresivo de organismos internacionales que empiezan a suplir las capacidades decisorias de los estados-nación y por lo tanto de sus propios pueblos. Es una cosa inaceptable. Recién hablábamos de los textos del CEP. Cómo el CEP o la CEP, no sé bien cómo le dicen acá, porque es claro, es la secretaría. La CEP, ¿cómo justifica estos textos? Adivina, lo justifica en base a la Agenda 2030. Métete en su cuenta de Twitter. Vas a ver lo que dicen. Dicen, estos textos son nuestros esfuerzos por cumplimentar con la Agenda 2030. ¿Y qué se supone que es la Agenda 2030? ¿Qué es la Biblia del siglo XXI? ¿Por qué tenemos que cumplir los objetivos de la Agenda 2030 como además ellos nos dicen que hay que cumplimentarlos? Entonces, lo que viene políticamente, que eso sí me interesa que quede bien claro, es muy peligroso. El Occidente moderno diseñó una serie de dispositivos para limitar al poder. La división de poderes, que es la idea de dividamos al poder para que el poder se contrapese mutuamente y entonces podamos evitar el Estado absoluto. La democracia representativa, o sea, apostemos por la alternación del poder con base a la elección del pueblo en las urnas cada cierta cantidad de años, generando incentivos en la clase política para adecuarse más o menos a las demandas de su pueblo. La Constitución, una Constitución como carta fundamental de derechos
y de prescripciones políticas que garantizan que el poder esté limitado por la letra de ese texto. Estos son estrategias que han ido apareciendo a partir del siglo XVIII en adelante sobre todo, muchas de ellas de raigambre medieval, sin embargo. Por ejemplo, la representación. Pero más allá de eso, estos dispositivos liberales, podríamos llamarlos, son los que ya no van a tener lugar cuando son élites internacionales las que te definen las agendas. Porque esas élites internacionales no les puedes dividir el poder porque es una concentración absoluta del poder, no tienen ninguna constitución a la cual regirse, o sea que no hay una carta fundamental allí que te proteja de eso. Y por otro lado, esa élite internacional no es un pueblo, son élites que no tienen nación, no tienen patria. Son burócratas internacionales. Entonces no hay democracia que valga. Es una cosa muy peligrosa. Estamos yendo directo hacia un leviatán global, hacia un estado absoluto que va a terminar aniquilando el poder de las naciones. Va a terminar uniformizándolo todo. Hacia eso estamos yendo, obviamente, progresivamente. Todavía no vemos el infierno, pero estamos ya entibiándonos un poco por sus llamas. Agustín, si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Agustín Laje de hace 5 años, solo uno, ¿cuál sería? Yo no me arrepiento de nada. Ya. Y mira que tuve mucho miedo de arrepentirme. Sobre todo tuve miedo de arrepentirme de cambiar de carrera. Yo hice 3 años de ingeniería en sistemas y después elegí pasarme a la ciencia política, pero con una inseguridad económica tremenda. Entonces yo estaba muy nervioso porque decía, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a ser de mi futuro? Y cuando, insisto, vos venís de una familia que a duras penas llega a fin de mes, pues el problema de qué vivir es un problema de todos los días. Es un problema que acontece, atraviesa tus decisiones. Y quien me dio un consejo no es el Agustín de hoy que vuelve a dar. Gracias a Dios yo tuve uno de mis mejores amigos, que además fue mi maestro y además fue mi socio intelectual, que es Nicolás Márquez. Y Nicolás Márquez me dio el consejo que yo necesitaba en ese momento, con lo cual yo ni siquiera tendría que volver a dármelo. Gracias. Eso es lo importante de tener amistades de verdad, ¿no? Y escuchar a los amigos sinceros. Y Nicolás Márquez me dijo algo así como, a ver, dice, cálmate, me dice. ¿Cuál es tu miedo? Bueno, mi miedo es no tener solvencia económica. Ok, entonces ¿te interesa la plata? Le digo, bueno, a ver, ¿a quién no le interesa la plata? Bueno, sí, está bien, pero hay grados de interés. A ver, por ejemplo, ¿querés tener un yate? ¿Es tu objetivo de vida tener un yate? No. Ahora no. No, ni ahora. No, o sea, no sé qué haría con un yate. Tengo gustos demasiado simples. No, bueno, te encantan los autos y querés tener, no sé, una colección de Porsche o de Ferraris o algo así. ¿Te gusta? No me gustan los autos. Me da lo mismo. Mientras tengan 4 ruedas y funcionen, me da lo mismo. De hecho, si vos vieras mi auto es un Renault Clio del 2012. Ya. Nunca se me rompió, entonces no tengo por qué cambiarlo. Soy un tipo demasiado austero. Entonces ando en eso y ando en un autito que lo tengo desde el 2012, insisto, y ya podría haberlo cambiado, pero si funciona, ¿para qué lo cambio? Entonces le digo, no me interesan los autos, no sé de marca de autos, no es lo mío. Bueno, ¿querés una mansión? ¿Querés una mansión, no sé, en Bahamas o algo así? No, en todo caso me gustaría ir a un hotel de estos all inclusive y estar en la playa un rato. Bueno, pero no te hace falta tener mucha plata para eso. Es decir, siendo de clase media, vos podés hacer ese tipo de cosas con un poco de esfuerzo. Entonces me dice, baja un cambio. Evidentemente la plata no es tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida es poder escribir. Y si vos querés escribir, o sea, esa fue la conclusión más o menos. Si vos querés escribir profesionalmente y ingeniería en sistemas, no te va a dar el background ni la formación para hacerlo. Entonces, hace ciencia política. Y ese fue el mejor consejo que me pudieron dar en la vida. Y lo mejor fue empezar 3 años más tarde. Yo cuando entré en ciencia política, entré muy nervioso, porque eran chicos de 17, 18 años y yo en ese momento ya tenía 21. Mira, estoy dudando si contarte una anécdota, porque me hundo con esta anécdota. No la conté nunca. Adelante. ¿Sí? Claro. Bueno. Me voy a hundir, pero no importa. Yo estaba yendo el primer día, no había GPS, así como hoy que usamos GPS, fue en el 2011.
por lo menos no era tan habitual, y mi celular por lo menos no lo tenía, entonces yo no sabía bien dónde estaba la universidad, con lo cual salí de mi casa un buen rato antes para ir a la primera clase del cursillo de ingreso. Un buen rato antes por si me perdía. Claro, cuando no había GPS tenías que calcular que si te perdés, estás frito. Entonces salí y tomé bien los caminos, entonces llegué a tiempo, llegué con mucho tiempo, y vi que en una esquina había un kiosco, un drugstore, no sé cómo le dicen aquí. Y dije, bueno, a ver, te voy a bajar un poquito los nervios, me voy a tomar una cerveza. Entonces me tomé de estas latas de medio litro. Te dije que me iba a hundir. Bueno. Llegaste muy envalentonado. Me tomo otra cerveza. Me tomé segunda cerveza. Bueno, ahora me tomo otra más chiquita. No te voy a decir que llegué en pedo, como le decimos en Argentina. No sé cómo le dicen acá, ebrios. No, ebrio no, tampoco llegué ebrio. Pero ¿qué te quiero decir con esta anécdota? Que para mí era un conflicto, evidentemente. No es esa la forma de resolver un conflicto. Digo, no, esto es una anécdota negativa. No intento que nadie imite estas estupidez que yo hice. Insisto, tampoco llegué ebrio, nadie se dio cuenta. Pero mirándolo hacia atrás, digo, wow, me fui a tomar una cerveza el primer día de clase. ¿Te das cuenta? O sea, algo no estaba bien. Era que yo no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pero mirándolo hoy, digo, qué bueno que entré 3 años más tarde, porque si hubiera entrado con 17 años, no hubiese aprovechado lo que aproveché esa carrera porque estaba muy maduro. Bueno. Estaba más inmaduro de lo que estaba a los 21 años, que también estaba inmaduro. Pero estaba más a los 17 y aparte empecé a ver cómo los chicos dejaban la carrera, la dejaban, un montón se fueron. Y yo alguna vez me pregunté, quizás yo haya sido uno de los que dejaba la carrera si hubiese entrado a los 17. Con lo cual te digo, yo miro atrás y no es que mi vida sea perfecta, pero ¿viste esas películas que te permiten volver al pasado, pero si cambias el vaso de lugar ya todo es una catástrofe? Bueno, yo por las dudas no volvería el pasado atrás porque no quisiera cambiar el vaso de lugar. Estoy bien con las cosas que he hecho. Podrían haber sido mejor algunas, sí, sin dudas, pero no me daría ningún consejo extra. Creo que las cosas fueron como tenían que ser. Claro. Pues yo creo que muy agradecido, Agustín, de que hayas también tomado esa decisión valiente de, sí, unir tu pasión con tu trabajo, pero también con la defensa de la verdad. Creo que es un gran ejemplo de cómo estar dispuestos a luchar por defender la verdad, hablar claro, hablar fuerte. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir las personas? ¿Dónde prefieres que la gente te siga? Estás en muchos canales, pero YouTube, Instagram. Mira, te digo algo antes de pasar las redes y tiene que ver con esto que estás diciendo vos. Mi trabajo, antes de ser un trabajo, es una causa. Yo eso lo tengo perfectamente claro. Una de las ventajas de no estar enamorado del dinero, que es mi caso, es que te pueden ofrecer mucho dinero para decir cosas contrarias y puedes rechazarlo y puedes dormir a la noche. Desapego. A mí me han ofrecido, por ejemplo, no voy a decir dónde y no voy a decir quién, pero me han ofrecido de multimedios muy fuertes, sobre todo en una ocasión, que había que lavarle la cara a un abortista. Había que lavarle la cara a un abortista que la tenía muy sucia y quien se la había ensuciado había sido yo. Y había que lavarle la cara y quien tenía que lavársela era yo. Y yo justo andaba por ese país y primero me pidieron que fuera a hacerlo voluntariamente. Cuando vieron que no iba a ir a hacerlo, me ofrecieron mucho dinero. Mucho dinero, por lo menos para mí, mucho dinero. Me ofrecieron por media hora de estar ahí con esta persona $7,000. Para mí eso es mucho dinero, eso resolvería muchos problemas en mi vida. Y como lo mío es antes una causa que un trabajo, yo dije de inmediato no. Y puedo decir no y dormir a la noche. Y tener claro por qué hago las cosas. Obviamente uno tiene que después tener sustentabilidad, porque si no tenés sustentabilidad, tenés que irte a hacer otra cosa. Claro. Y en el momento en que no hay sustentabilidad, pues uno tendrá que hacer otra cosa. Pero otra cosa es confundir lo que es una remuneración con una causa. Y eso yo impido que me pase, porque tengo claro lo que hago. Bueno. ¿Dónde me pueden seguir? En Instagram, Agustín Laje, @Agustín Laje. Me pueden seguir en YouTube,
Tengo un canal allí bastante potente, ya vamos por los 2.200.000 prácticamente. Wow. Sí, estamos ya cerca de los 2.200.000, así que suscríbanse, activen la campanita, miren los videos. Me pueden seguir en TikTok, que le doy un poco menos de importancia, pero también estoy, @AgusLage. En Facebook tengo una cuenta hackeada y la otra bloqueada por el propio Meta, con lo cual en este momento no me van a encontrar. Pero bueno, voy a volver en algún momento, estoy luchando por eso. Muy bien. Y en Twitter, o en X como le dicen ahora, @AgustinLage. ¿Bien? Así que están invitados a seguirme en mis redes y bueno, por ahí podemos estar en contacto también. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. También voy a poner por aquí en las notas de este capítulo los links a los libros que tienes, principalmente los últimos que son muy buenos. Y nada, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias a vos por el tiempo y bueno, éxitos con el proyecto. Y como conozco la lógica de las redes, quiero cerrar diciendo: difundan este video, suscríbanse a este canal, apoyen a los chicos reenviando el link de este espacio a sus contactos de WhatsApp. Porque este tipo de cosas se hacen con mucho esfuerzo y se necesita del feedback del público y del granito de arena. Muy bueno. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.